De los reyes de Israel, es decir, del reino del norte, ¿cuántos obraron conforme a la voluntad de Dios? Hubieron 20 reyes, ninguno. Y de Judá, 8. Curiosamente, Ezequías, vamos a ver cómo el Señor defendió al pueblo de una superpotencia, a cómo finalmente en esos últimos capítulos, por su maldad, el Señor castigó al mismo pueblo con otra superpotencia. Ya hoy iniciamos con el libro de Primera de Samuel. Narra la transición de Israel de una confederación de tribus a una monarquía con figuras clave como Samuel, Saúl y David. Cosas a tener pues muy presente, y es que la traducción oral judía pues incluye el libro de Samuel a los libros de Samuel como los profetas anteriores, porque se considera que el libro de Samuel pues fue escrito por el profeta Samuel, igual que los libros anteriores. Pues hoy actualmente se está debatiendo sobre quién pudo haber sido realmente el escritor, y se llega a la conclusión de que no fue Samuel, porque pues obviamente segunda de Samuel, ya Samuel estaba muerto, entonces no es como que lo puedas creer, sino se considera que quien escribió el libro de Samuel puede haber sido un profeta, un sacerdote que vivió en el reinado del rey Salomón, quien pues ya con toda la tradición oral pues escribió el libro del profeta Samuel. También el libro de Samuel, o los libros de Samuel, digámoslo, me refiero a ellos como un libro porque inicialmente eran un solo libro, solo que cuando se hizo la Septuaginta, la traducción de la Septuaginta, pues el libro se dividió para que el lector no tuviera tanto pesadez para leer, ¿no? Era un libro muy extenso, entonces ellos lo dividieron para que fuera más fácil la lectura. Y pues ya iniciaríamos cómo podemos dividir el libro. Inicialmente pues vamos a tener el primer libro de Samuel, y podríamos dividir este libro en 4 secciones principales. Y la primera va a ser el ministerio de Samuel hasta la unción de Saúl. Estamos viendo a Samuel como el último de los jueces, quien hacía ese papel de líder de Israel, líder de las tribus de Israel. No era un rey, sino era un profeta, y también era como esa autoridad, como ese caudillo que lideraba al pueblo. Entonces vamos a ver esa figura de Samuel, y vamos a tener pues en el capítulo 1 el nacimiento y la niñez de Samuel. Capítulo 2 vamos a tener el cántico de Ana, que pues es la mamá. Si ustedes leen los primeros libros se van a dar cuenta de que Samuel fue un milagro que el Señor le concedió a Ana, y pues él lo dejó en el templo, y pues cuando lo entregó hizo ese cántico. Vamos a ver ya la corrupción del sacerdocio y de sus hijos, ¿no? Esa historia de que se ha predicado bastante de que este tipo no les ponía como su tate quieto a sus hijos y hacían lo que querían, y entonces pues vemos qué pasó con ellos, que lo vamos a tener en el capítulo 2 desde el versículo 11 hasta el versículo 36. ¿Listo? Vamos a tener el llamado de Samuel, que va a ser en el capítulo 3. Vamos a tener la historia del arca del pacto, ¿no? Esa que se le llevó a los filisteos y demás, que le salieron tumores. Pues vamos a tenerlas en el capítulo 4 hasta el capítulo 7. Y finalmente vamos a ver ya el objetivo de estos libros que nos presenta ya la monarquía, y es que el pueblo demanda un rey. Entonces vamos a ver de que en el capítulo 8 y capítulo 9 podemos dividir el libro de Primera de Samuel como demanda y elección de un rey, para que ustedes cuando estén leyendo el 8, así ya sabemos de que van a pedir el rey. Ese va a ser como el primero. El segundo va a ser el reinado de Saúl hasta su rechazo. Vamos a verlo desde el capítulo 9 hasta el capítulo 15. Entonces vamos a ver la unción para que Saúl se convirtiera en rey y su confirmación en el reinado en el capítulo 10 y 11. Vamos a ver el reproche, pues porque no salió tan bueno Saúl como rey, lo vamos a tener en el 12. Y finalmente pues vamos a ver la desobediencia y el rechazo, ¿no? De que ya el Señor dijo, no, este mal, salió pésimo. Te lo vamos a tener desde el 13 hasta el 15. Ya con ese pues el rechazo, pues ya vamos a tener en escena a nuestro tercer personaje principal, que va a ser el rey David. Entonces vamos a ver esa tercera división como la vida de David hasta la muerte de Saúl. Entonces vamos a ver primero de que igual que como Saúl, pues David también fue ungido como rey, y fue en el capítulo desde el 16, desde el versículo 1 hasta el 3. David pues ministró a Saúl con su arpa, ¿no? Esa historia los músicos se la saben. Lo empezó a atormentar a Saúl un espíritu, entonces pues David iba y tocaba. Vamos ya a ver a Saúl la historia que siempre de que con su onda. Entonces David derrota a Goliat, lo vamos a ver en el capítulo 17. Vamos a ver de que pues era un rey y Saúl sabía que este man está creciendo bastante, entonces la mejor manera de empezar ahí a ponerle es meterlo con una de mis hijas. Entonces vemos en el capítulo 18 que David se casa con una de las hijas de Saúl, que se llamaba Mical, pero pues Saúl vio de que David crecía como espuma y ya le cogió fue envidia, y pues qué pasa si un rey ve de que está surgiendo alguien que puede quitarle el trono, pues lo manda a matar. Vamos a ver huida de David y la persecución de Saúl, que va a ser desde el capítulo 19 hasta el 26. Ustedes van a ver
ver de que Saúl lo perseguía, David se escondía y cuando David lo podía matar al fin no lo hacía y Saúl decía, ay no, sí, y qué pena, no, yo no lo voy a volver a hacer y se iba otra vez para su ciudad real y decía, ay, yo otra vez lo voy a matar. Eso pasó desde el 19 al 26. Finalmente David entendió que este man siempre me va a perseguir para matar. Entonces, ¿qué hizo? Pues se fue a una nación extranjera que se llamaba pues Filistea, donde surgen los filisteos, que va a ser desde el capítulo 27 hasta el capítulo 30. Y finalmente vamos a tener el último capítulo que es el 31, que va a ser la muerte de Saúl. Entonces, como ustedes pudieron notar, vamos a ver una transición muy importante. Vamos a iniciar a Samuel, que era un juez, y vamos a terminar con el rey muerto, que va a ser Saúl. Ya con la muerte de Saúl, pues ya vamos a iniciar netamente pues el libro de Segunda de Samuel y vamos a ver al reinado específicamente pues de David. Para dividirlo, igualmente lo podemos dividir en 4. Lo primero que vamos a ver es subida de David al poder, es decir, ya el que había sido ungido desde hace tiempo, pues finalmente llega al poder, pero lo primero que vamos a ver no es como que le llegó la noticia a David de mataron a Saúl. Pese a todo, tenía su aprecio, muy propio de la personalidad de David, y en ese primer capítulo vamos a ver que David hizo una lamentación. Es un lamento que hizo David por Saúl y por Jonatán. Lo segundo que vamos a ver es que David va a ser coronado como rey de Judá. Acá yo creo que ya nos empieza a dar unos destellos importantes de lo que va a pasar a futuro, porque fue inicialmente coronado por Judá como su rey. Entonces ya como que vemos esa, por decirlo de esta manera, esa fracturación que tenía el pueblo de Israel, que finalmente se materializó 2 reyes adelante. Pero vemos de que de una u otra manera como que esa identidad nacional pues no era tan unificada, sino que había sus quiebres. Porque pues en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 4, vamos a saber que la tribu de Judá corona a David como su rey. Después de eso, finalmente un hijo de Saúl ascendió al trono de Israel. Y vamos a ver ese conflicto entre David y el otro hijo de Saúl que ascendió al trono, que va a ser capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el capítulo 4, versículo 2. Entonces, si ustedes dicen después de Saúl, ¿quién reinó en Israel? Pues uno no puede decir tan fácilmente David, porque en esa sección vamos a ver de que no fue así. Después de muerto el heredero de Saúl, vamos a tener de que finalmente no fue sino hasta el capítulo 5 que David es coronado como rey sobre todo Israel, no solo por una tribu, sino que las demás tribus aceptan a David como su rey. Finalmente, ya cuando David es coronado como rey en Israel, vamos a tener que el arca es llevada a Jerusalén. Lo habían dejado allá como arrimada y pues David dijo, no, yo quiero el arca acá. Va a ser en el capítulo 6. Vamos a ver esa historia tan famosa de que David paró y dijo, uy, yo me veo en severa casa así toda bonita como rey y yo salgo y veo el arca, esas pieles todas feas porque pues eso lo hicieron en un desierto. Ya estamos hablando que fue hace más de 400 años, pues unas pieles hace 400 años pues no es que sean tan bonitas visualmente. Entonces ahí dijo, yo quiero construirle casa al Señor, y es donde llega el profeta Natán, le dice, usted no me va a construir casa, sino que yo le voy a construir casa a usted. Entonces esa promesa que el Señor le hizo al rey David la vamos a encontrar en el capítulo 7. Finalmente, de que David derrota a todos sus enemigos, capítulo 8, vamos a ver la historia de Mefiboset, que está hasta la canción, la vamos a contar en el capítulo 9. Vamos a ver más conquistas que tuvo el rey David en el capítulo 10. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 vamos a ver a un rey David en ascenso, donde el Señor lo bendecía, en donde llegó y mejor dicho, conquistó sus enemigos, se le hizo la promesa de que iba a tener descendencia y que iba a tener ya, no solo iba a ser que David, sino iba a tener toda una dinastía real. Entonces vamos a ver a ese rey en ascenso, pero lastimosamente desde el capítulo 11 hasta el capítulo 12 la caída de David, y vamos a ver lo que pasó con Betsabé y Urías, ¿no? Cuando mandó a matar a Urías para quedarse con la mujer, capítulo 11, y finalmente vamos a ver la reprensión del Señor, que llegó el profeta y que le puso la historia de la oveja, de que un rico mandó a matar la única oveja y un pobre y que era más que se muera, y que el profeta le dijo, ese es usted, y como que bueno, no, que se vaya para la cárcel. Entonces vamos a ver finalmente esa confesión en el Señor al capítulo 12, y pues desde ahí vamos a ver de que esa historia que tuvo David pues no va a ser tan en ascenso y como tan llena de gloria que tuvimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, sino que vamos a ver ya una historia de David muchísimo más turbulenta, propia de la consecuencia por su error. Pero pese a eso, pues el Señor siguió siendo fiel a su promesa, y por eso ya vamos a ver de ahí en adelante todo lo que le pasó a David, y vemos como en esa tercera gran división desde el capítulo 15
15 al 20, vamos a tener esa perturbación en el reinado de David. Y vamos a iniciar con la violación de una de sus hijas por un hijo suyo. No es una historia tan chévere, que va a ser capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 19. Finalmente vamos a ver de que por lo que sucedió vamos a tener la venganza y huida de Absalón. Otro hijo mató al hijo que había violado a la hija. Es una historia propia de una turbulencia y creo que ningún padre quisiera vivir. Finalmente, pues como si huyó este tipo, pues vamos a ver el retorno de Absalón en el capítulo 14 y hasta el 17, y vamos a ver que si bien llegó Absalón nuevamente a Jerusalén, David dijo que no me vea. Él dijo, listo, que no lo vea. Vamos a ver esa historia en que David otra vez tuvo que huir de Jerusalén, ya no porque Saúl lo estaba persiguiendo injustamente, sino por consecuencia de su pecado, por consecuencia de sus decisiones, por consecuencia de ese pecado que inestabilizó su reino, que David tuvo que huir de la ciudad porque un hijo quería matarlo y tomar su trono. Entonces, finalmente no podemos comparar lo primero que vimos en el libro con ese ascenso a ver ya un David que tiene que huir. Entonces vemos hasta el 19:8 todo lo que sucedió y que finalmente dio la muerte de su hijo, ¿no? Ya 2 hijos muertos, una violada. Es como, no es tan bonita esa parte. Vemos finalmente de que David vuelve a Jerusalén, vuelve a ser coronado otra vez como rey, que va a ser capítulo 19, desde el versículo 9 hasta el 43. Pero el reinado no solo se mantuvo así, sino que siguió siendo muy inestable y vamos a tener la rebelión y muerte de Seba en el 20. Finalmente, pues ya en la cuarta división del reino, pues vamos a tener un apéndice, y es que en ese reinado, porque Saúl quiso matar a los gabaonitas, ¿se acuerdan de la de Josué que ellos hicieron pacto? Saúl se le dio por matarlos, y por consecuencia en el capítulo 21 vemos de que en Israel llegó una hambruna terrible y que para resolverlo pues se tuvieron que entregar a los hijos de Saúl para que los mataran, ¿no? Finalmente vemos el salmo de gratitud de David en el versículo 22, vemos los valientes de David, capítulo 23, y vemos finalmente el censo y su consecuencia, ¿no? Que David censó al pueblo y que, mejor dicho, que va a ser en el capítulo 24, y con eso pues vamos finalmente a terminar el libro. Entonces esa va a ser como la división de primera y segunda de Samuel, personajes importantes, Samuel, Saúl y David. Vamos a ver en el primer libro a los 3 principales, ¿no? Samuel, Saúl y David, y finalmente en segunda de Samuel pues va a ser más centrado pues al reinado de David, sus inicios, su crecimiento tanto en su reinado como su relación en Dios, pero también vamos a ver desde el capítulo 11 pues todo su caída, por decirlo de esta manera, por su desobediencia, ¿no? Entonces finalmente el libro de segunda de Samuel pues me va a abarcar el reinado de David, que va a ser aproximadamente desde el 1010 hasta el 970 antes de Cristo. Toda esta historia pasó en esos 40 años. Finalmente pues ya tenemos que entrar al primer libro de Reyes. El libro de los Reyes, según pues el canon judío, hace parte de los profetas anteriores porque se dice que fue escrito por el profeta Jeremías. Cosas que tenemos en común con el libro de Samuel: este también fue un solo libro. Primera y segunda de Reyes originalmente fue un solo libro, que al igual que Samuel pues se dividió para facilitar más la lectura. Inicialmente se llamaba el libro de los reinados, pero fue cambiado pues en la Septuaginta. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos libros? Vamos a ver la historia del pueblo de Israel como una monarquía, pero vamos a ver no como solo un reino unificado, sino que vamos a ver una división que tuvo el pueblo de Israel y que se establecieron 2 reinos totalmente independientes. Entonces, por eso se decía el libro de los reinados, ¿no? Que vamos a ver el reinado del norte, que era Israel, y el reinado del sur, que va a ser Judá. ¿Cómo podemos dividir el primer libro de los Reyes? Podemos dividirlo como en 3 grandes secciones. Lo primero vamos a hacer es los últimos días del rey David. El primer libro de Reyes va a iniciar con eso. Va a ser capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11. Entonces vamos a ver en ese periodo ya la muerte de David, todos los consejos que le dio a Salomón, séale fiel al Señor, de no muy bien, y después mate a todos mis enemigos. Es una manera de asegurar el reinado, ¿no? Pero va a ser muy paradójico. Vamos a ver ya finalmente el capítulo 2, que la segunda división, que va a ser el reinado de Salomón, ¿no? Vamos a verlo desde el capítulo 2, versículo 12 hasta el capítulo 11, versículo 45. No, vamos a ver de que efectivamente Salomón, ni corto ni perezoso, le hizo caso a su papá en matar. En lo otro no mucho, ¿no? Vamos a ver la construcción del templo y demás. También vamos a ver las demás obras que hizo Salomón, pero finalmente también vamos a ver que pues no fue tan íntegro Salomón, sino que adoró a más Dios. Entonces también podemos decir de que su reinado pues inició
inició bien y terminó mal. Por esa desobediencia vamos a ver un reino dividido, ¿no? Que va a ser finalmente desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Ya desde el capítulo 12 no vamos a ver a Israel como un único reino, sino que finalmente vamos a ver esa división que se tuvo. Primeramente, Roboam de Judá, pues el hijo de Salomón, quien por él finalmente se dividió el reino, que va a ser capítulo 12, desde el versículo 1 al 24. Va a ser el primer rey de Judá. Vamos a tener a Jeroboam de Israel, capítulo 12, versículo 25 hasta el 14. Vamos a ver el culto de Jeroboam, que va a ser el 12, del 25 al 33. No fue tan bueno el tipo. Va a ser 13, desde el versículo 1 al 32. Claro, aunque se hubo esa división, el pueblo, por decirlo de esta manera, pues seguían teniendo un culto unificado. Es decir, las tribus del norte, que eran un reino independiente, pues seguían bajando a Jerusalén a orar. Era el culto que se tenía. Entonces él dijo, pues si esta cosa sigue así, pues se va a volver a unificar el reino y pues me van a matar a mí, porque el pueblo sigue teniendo una religión común, por decirlo de esta manera. Entonces vamos a construirles dioses para que ellos adoren a sus nuevos dioses. Y lo vamos a llamar el sacerdocio falso de Jeroboam, que va a ser capítulo 13, desde el versículo 33 al 34. Vamos a tener del hijo de Jeroboam desde el capítulo 14 hasta el versículo 20. Algo muy importante para tener el libro de Reyes, y es que nos va a mostrar de una manera cronológica todos los reyes, pero no es como que va a ser tan ordenado de que yo diga, uy, sí, estoy en la historia de Jeroboam y me va a mostrar casi que hasta la muerte, sino que puede hacer esos saltos de, estoy primero con el rey del norte y después con el rey del sur, y vamos a ver de qué va a ser muy alternado. Entonces vamos a ver la continuación, pues ya final el reinado de Roboam, que va a ser desde el capítulo 14, versículo 21 hasta el 31. Abían de Judá, capítulo 15, del versículo 1 al 8. Asa de Judá, 15, versículo 9 al 24. Nadab de Israel, volvemos, ¿no? Tres reyes seguidos de Judá, y pasamos otra vez a Israel. Nadab de Israel, capítulo 15, versículo 25 al 27. Baasa de Israel, capítulo 15 y 16. Ela de Israel, capítulo 16, desde el versículo 8 al 14. Simri de Israel, capítulo 16, versículo 15 al 20. Tibín de Israel, 16, capítulo 16, versículos 21 y 22. Omri de Israel, capítulo 16, versículo 23 al 28. Acab de Israel y Elías. Acá vamos a tener ya la entrada de ese rey que fue re malo, y vamos a ver a un profeta y vamos a tenerlo presente. Es que si bien en el libro de los reyes y vamos a ver su reinado, cuando ya entramos a lo que va a ser Elías y Eliseo. Así que la idea del libro, por decirlo de esta manera, como que el personaje central va a ser el profeta y dejaría como en segundo plano pues al rey, ¿no? Normalmente veníamos como en esa continuación de que nos centramos en los reinados, pero cuando entra Elías y Eliseo lo vamos a ver así de esa manera, en que Elías va a ser como ese personaje principal, igual que Eliseo, mientras que esos reyes van a ser como personajes secundarios. Listo, vamos a ver Acab de Israel y Elías, capítulo 16, desde el versículo 29 hasta el capítulo 22, versículo 40. Vamos otra vez, saltamos a Judá, que va a ser Josafat de Judá, capítulo 22, versículo 41 al 50. Y finalmente vamos a terminar con Ocosías de Israel, capítulo 22, versículo 51 al 53. Pasamos de una vez al libro de los segundos de Reyes y vamos a poderlo dividir como en 7 partes. Y vamos a iniciar como el profeta Elías y el rey Ocosías de Israel, ¿no? Capítulo 1, desde el versículo 1 al 18. Vamos a ver esa historia de la ascensión de Elías y pues la entrada en escena del profeta Eliseo, que va a ser desde el capítulo 2, desde el versículo 1 al 25, ¿no? Esa historia de que ya Elías sabía que iba a ser llevado y que se iba, y que Eliseo lo seguía, hasta que finalmente pues el Señor se lo llevó. Y pues vemos de que ya salió de escena el profeta Elías, y vamos a ver la entrada del profeta Eliseo en el reinado de Joram. ¿Listo? Vamos a ver desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 15. Finalmente vamos a ver la cuarta división, va a ser Judá e Israel hasta la muerte de Eliseo, capítulo 8, versículo 16 hasta el capítulo 13, versículo 25. Vamos a ver la quinta división, Judá e Israel hasta la caída de Samaria, es decir, hasta la caída del reino del norte, que va a ser capítulo 14 hasta el capítulo 17, versículo 41. Sexta parte, el reino de Judá hasta el exilio de Judá, capítulo 18 hasta el capítulo 25, versículo 26. Y vamos a tener un apéndice que muchas veces lo pasamos por alto, porque dice, son unos cuantos versículos, pero que al final van a ser muy importantes, que va a ser la liberación del rey Joaquín en Babilonia, que va a ser capítulo 25, versículos del 27 al 30. Cosas muy importantes a tener presente. En el libro de los reyes vamos a ver entrar en escena de una manera muchísimo más activa a los profetas, porque ya estamos hablando de Israel como una monarquía, y en una monarquía el soberano y el que toma las decisiones y el que puede influir de manera positiva o negativa en el pueblo va a ser el rey. Y claro, si el rey dice, como hizo Jeroboam, yo no quiero que bajen a Judá, sino que voy a construir mis propios dioses para obligarlos a que yo lo adore, pues vamos a ver de que ese éxito, por decirlo
esta manera, pues va a depender mucho del rey. Y si ese es el soberano, entonces vamos a ver en entrada a los profetas, quienes exhortaban y quienes hacían ese contrapeso a los reyes. Si tomaban decisiones que no iban conforme a Dios, conforme al Señor, conforme a su voluntad, conforme a su ley, pues ellos iban a entrar para decirle al rey, va mal. Va a ser muy importante. En los libros de los reyes lo vamos a ver bastante bien. De ahí a que esa división entre Elías y Eliseo va a ser tan evidente, porque vamos a ver no solo a los reyes, sino que también vamos a ver ese contrapeso que el Señor usó. En ese caso eran los profetas para alertar y exhortar al pueblo, para alertar y exhortar al rey. Eso va a ser lo primero. Lo segundo, a diferencia, digamos, desde Josué hasta Samuel, pues los enemigos eran más enemigos regionales. Vamos a hablar filisteos, vamos a hablar de Moab, vamos a ver el reino de Siria, que pues si bien sí tenían su poderío militar, van a ser naciones influyentes a nivel regional. Pero en el libro de los reyes vamos a ver entrar en escena a los primeros imperios mundiales, que van a ser no solo esas potencias regionales, sino van a ser esas potencias que van a gobernar gran parte del mundo conocido. El primero que vamos a ver va a ser el imperio asirio. Entonces, esos fueron los responsables de la caída del reino del norte. Ese imperio tampoco tuvo una historia corta. Se estima de que esa nación estuvo presente desde 2500 a.C. hasta el 609 a.C. Entonces, vamos a ver en el libro de Reyes la primera potencia mundial del mundo antiguo. Fue una sociedad bastante extensa y donde se originó ese imperio, en una ciudad que se llamó Asur. De ahí surgió el nombre, pues, Asiria, ¿no? Entonces es como esa ciudad principal donde surgió esa comunidad, pues tomó ese nombre y se marcaba por su hegemonía militar, su organización administrativa y especialmente su contribución cultural, ¿no? Actualmente, si yo les digo dónde queda Asur, pues un poquito difícil, ¿no? Por investigaciones arqueológicas y demás. Se cree que ese imperio surgió en Irak, pero en la región norte, lo que hoy actualmente conocemos como Kurdistán. En esa zona fue donde surgió el imperio asirio. Y este imperio lo podemos dividir pues en tres. La primera va a ser como una expansión inicial que va a ser el imperio antiguo, va a ser ¿no? siglo XX hasta el 18 a.C. Y vamos a ver de que este imperio inició no como esa superpotencia, sino como una potencia regional. Es decir, va a empezar a tener influencia en su entorno. Va a unificar el norte de Mesopotamia. Pues como reyes importantes que fueron como los esenciales en esa primera expansión, vamos a tener primero a Samchi-Adad II, se va a llamar. Y va a gobernar desde el 1813 hasta el 1781 a.C. Va a ser principalmente el encargado de esa primera expansión inicial. Después vamos a tener el Imperio Medio Asirio. Entonces, Imperio Antiguo, Imperio Medio. Seguimos hablando después de los asirios y va a ser desde el 1365 hasta el 1330 a.C. Vamos a ver reyes importantes que va a ser Ashur-ubalid I y vamos a ver cómo esa expansión que se tuvo en Babilonia y en Siria, es decir, ya no solo de la potencia regional, sino que ya vamos a poder ver los primeros destellos como esa superpotencia. Y acá vamos a ver algo importante que va a marcar su posterior paso, que va a ser una centralización en su organización administrativa. ¿Listo? Va a ser una organización muchísimo más eficiente que va a permitir de que se expanda mucho más. Finalmente vamos a tener el imperio neoasirio. ¿Listo? Que va a ser hasta el 609. Y ese imperio neoasirio, pues ya vamos a ver de que va a empezar no solo a conquistar su parte regional, sino que vamos a llegar hasta Egipto. Es decir, este imperio va a ser el que se va a llevar a las tribus del norte. Y es importante tenerlo presente porque uno dice, pues sí, ya la expansión y el imperio, sino estos tipos fueron los que hicieron esa primera deportación que hizo fue la caída de Samaria y lo que hoy actualmente se conoce como las 10 tribus perdidas del reino. Fueron estos tipos, los cansautes, que fue hasta el 609 a.C. Y vamos a tener reyes interesantes como Tiglat-Pileser o Sennacherib. Eso eran esos nombres, esos sí son un poquito más conocidos, ¿verdad? Esos sí aparecen en la Biblia. Entonces, si ustedes ven cuando estén leyendo los libros de los reyes, especialmente el segundo libro, pues ustedes van a encontrar a estos tipos. Van a encontrar y el rey Tiglat-Pileser y el rey Sennacherib. Entonces ya van a saber de que estamos hablando de este imperio, ¿no? Que era la superpotencia en ese momento. Ni siquiera uno decirle hoy el Estados Unidos porque pues estamos hablando de que estos tipos eran más hegemónicos de lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Ellos llegaron a dominar gran parte del mundo antiguo, el mundo conocido. Eran los que tenían la parte militar más grande, la mejor administración y pues sometían muy fácilmente a los demás pueblos. Entonces, algo muy a tener presente, esta gente en los pueblos que conquistaba hacía deportaciones. Es decir, lo que vamos a ver de que las tribus del norte se fueron exiliadas. Y uno dice, pues sí, se fueron exiliadas y ya. Sino que esta gente lo hacía para evitar golpes de estados y revueltas en los territorios. No es más fácil dominar
dominar, digamos, a una población. Digamos, de ejemplo, llega una nación extranjera y conquista Soacha. Entonces uno sí, pues hay que defender nuestro territorio y pues uno se vuelve un poquito más revoltoso. Pues para evitar eso, lo que hacía esa gente es que cogían a toda la población de Soacha y se la llevaban para Lima, Perú. Y pues uno en Lima, pues uno va a decir, no, pues no me siento cómodo porque no es mi territorio, no es mi tierra. Pues a la vez, aunque estoy viviendo acá, me va a sentir es como un extranjero, no crecí acá. Entonces esa gente hacía esto, pues para evitar eso, para evitar las revueltas. También vamos a ver pues esa historia salvadora que tuvimos con el rey Ezequías, cuando estos tipos venían a conquistar primeramente también a Judá, ¿no? Eso uno lo pasa como muy por alto de que, pues sí, llegó un ejército a invadir y pues él confió en el Señor y el Señor los libró. Y uno dice, pues, sí, amén, sí. Es otra guerra más, otra guerra menos. No, estamos hablando que el imperio más poderoso del mundo en ese momento, el que mejor dicho duplicaba, triplicaba en su ejército, en economía, en administración, venía a conquistar un pequeño estado que se llamaba Judá. Entonces, cuando leamos esa historia, veamos la magnitud de lo que sucedió, de que el Señor liberó, un ejemplo, a Soacha de Estados Unidos. Un ejemplo así, ¿no? De que el Señor liberó a 700,000 personas que viven más o menos en Soacha contra los más de 300 millones que viven en Estados Unidos. Entonces vamos a ver esa historia importante. Lastimosamente, pues en Segunda de Reyes no solo vamos a ver el imperio asirio, sino también vamos a ver el imperio de los babilónicos. Primero fue Asiria, segundo Babilonia. Entonces con el imperio babilónico también surgió más o menos en Irak. En Irak surgieron las civilizaciones más fuertes de la antigüedad, pero a diferencia de Asiria que surgió en el norte, vamos a ver de que estos también surgieron en Irak, pero en la parte sur, ¿listo? Entonces ambos eran, pues iraquíes, lo que se conoce hoy en día, pero unos asirios en el norte, babilonios en el sur. También va a ser una sociedad muy antigua. Se estima que los primeros inicios de la sociedad babilonia va a ser desde el tercer milenio antes de Cristo. Y se estima de que pues, ya finalizó en el imperio neobabilónico en el siglo VI antes de Cristo. Esta civilización la vamos a poder dividir en dos. El primero va a ser el imperio paleobabilónico. Y esto que va a ser desde el siglo XIX hasta el siglo XVI antes de Cristo. Y vamos a ver importantes avances de esta civilización como el rey Hammurabi. Entonces vamos a tener pues ese imperio, esa unificación, al igual que el imperio asirio unificó pues la parte sur de Irak. Pero a diferencia del imperio asirio que fue siempre como en ese ascenso, tras la muerte de ese rey, pues vamos a ver de que el imperio babilónico fue conquistado primero por potencias regionales como Elán y posteriormente por Asiria. Ese periodo paleobabilónico vamos a tener un periodo en el que el pueblo dejó de ser como una nación independiente, fue un pueblo sometido, hasta el imperio neobabilónico, que va a ser desde el siglo VII hasta el siglo VI antes de Cristo. Como pueden notar, pues como nación independiente no es que duraron un montón, porque imagínense, desde el siglo XVI que cayó el imperio paleobabilónico hasta el siglo VII que inició el neobabilónico, estamos hablando de que fue un pueblo sometido también 900 años por potencias regionales. Pues estos fueron los que derrotaron al imperio asirio. Por eso es que vamos a ver de que en el libro de Segunda de Reyes, cuando hablamos del exilio de Judá, no va a ser por Asiria, sino va a ser por estos tipos. Por eso es importante pues tener presente. Estamos hablando de que eran las superpotencias de ese momento. Entonces, de los reyes de Israel, es decir, del reino del norte, ¿cuántos obraron conforme a la voluntad de Dios? Hubieron 20 reyes, ninguno. Y de Judá, 8. Curiosamente, Ezequías, vamos a ver cómo el Señor defendió al pueblo de una superpotencia a cómo finalmente en esos últimos capítulos, por su maldad, el Señor castigó al mismo pueblo con otra superpotencia. Y vamos a ver reyes importantes que también van a aparecer en la Biblia, como Nabopolassar, ¿se lo han escuchado? Y Nabucodonosor, ese sí suena más, ¿no? Entonces, este va a pasar a la historia como el rey que conquistó y exilió a Judá. Entonces, pues vamos a ver de manera muy similar, el imperio babilónico pues también optó por las tácticas que tenía Siria, es decir, un gran militarismo, una organización igual central y una imposición de sus creencias y también el exilio de las comunidades, de igual manera para someter a los pueblos muchísimo más fácil. Entonces por eso es que vamos a ver de que el rey del norte se fue por Asiria, porque a esta gente le gustaba hacer eso, no solo fue con Israel que exilió, sino con todas las naciones conquistadas, igualmente Babilonia. Vamos a ver pues contribuciones importantes en lingüística, en escritura. Por eso es que vamos a ver de que ya en los próximos libros que no solo va a ser escrito en hebreo, sino vamos a ver que también va a ser escrito en arameo. ¿De quién cree que eran esa lengua? Pues de estos tipos. Entonces vamos a ver de que sí influyeron de una manera muy importante y por eso es que es esencial tratarlos, porque ya vamos a ver de que no solo los próximos libros, sino que inclusive digamos el libro de Daniel, que no solo fue escrito en hebreo, sino también en arameo.